Bienvenido emprendedor. A pedido de Melissa Beckenstein y por otro lado Martín García, un cliente que por cierto le agradezco me permitió hacer este video con su cuenta de Google Analytics, vamos a hacer una navegación básica que por un lado todo emprendedor, toda persona que tiene un sitio web debería poder hacer esta navegación. Yo lo que voy a hacer es mostrarles cuáles son las métricas e indicadores principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar nuestro sitio web. Así que vayamos a ver de qué se trata. Vamos a achicar esta ventanita, la vamos a dejar por acá. Bueno, yo cada vez que arranco a hacer una navegación, acá estoy en la cuenta Analytics, acá me muestra una información principal, yo regularmente esto directamente ni lo miro, y lo primero que hago es ir a esta sección de adquisición, y dentro de adquisición, todo el tráfico, canales. En este lugar lo que podemos ver son los distintos canales, las distintas fuentes de tráfico. Si nosotros acá lo que hacemos es separar qué es lo que queremos ver, últimos 30 días, personalizados, últimos 7 días. Para el caso vamos a poner los últimos 30 días y esto me va a mostrar básicamente el tráfico diario, ¿sí?, de los últimos 30 días, y acá puedo ver los distintos canales que tengo configurados. Obviamente el tema de los canales ustedes pueden personalizarlos y agruparlos, ¿de acuerdo? Esto requiere de una configuración, con lo cual dependiendo cómo lo tengan configurado ustedes pueden verlo de la misma manera o pueden encontrar otras variantes, ¿bien? Entonces, acá lo que tenemos es, de nuevo, las fuentes de tráfico, el tráfico generado por cada una de las fuentes, la cantidad de usuarios, las sesiones, el porcentaje de rebote es un tema muy importante porque si el rebote es muy alto, o sea, empieza, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer que vos tenés una tasa de rebote del 50%. La realidad es que de esta cantidad de usuarios que tenés, si tenés una tasa de rebote del 50%, significa que el número real es del 50%. Así que bueno, es otra métrica muy importante. La cantidad de páginas vistas por sesión, esto dependiendo de qué estemos mirando puede ser un dato relevante o no. En este caso, como estamos hablando de un sitio web e-commerce, la cantidad de páginas vistas significa la cantidad de prendas para el caso que está mirando un usuario, es importante. El tiempo promedio dentro del sitio web, esto puede variar mucho, como estamos hablando de un e-commerce, obviamente acá el usuario pasa mucho tiempo dentro de este sitio web. Y en otros casos puede ser que si tenés un landing page puede ser que sea menor, que la tasa de rebote aumente. Hay muchas variables a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos la tasa de conversión de e-commerce, la cantidad de transacciones y la facturación. Esto obviamente va a depender de que tengas marcado los objetivos. Adicionalmente, por un lado en este sitio web tenemos marcados los objetivos de e-commerce, pero también tenemos marcados, por ejemplo, los objetivos de registros, la cantidad de personas que se registran en la plataforma, como también podríamos ver, por ejemplo, no sé, la cantidad de añadidos al carrito o distintas conversiones que, dependiendo la estrategia que vos definas, vas a tener que marcar. Así que bueno, esta es una navegación inicial, la principal, donde podemos ver, por ejemplo, de dónde se dan las principales conversiones. Acá podemos ver que, por ejemplo, el tráfico orgánico tiene casi un 2% de conversiones, o sea, el 32% de las conversiones se dieron por tráfico orgánico. Obviamente, el tráfico orgánico también va a depender de la navegación de los usuarios, tema que vamos a ver un poquito más adelante, porque nos vamos a dar cuenta que los usuarios no es que entran y convierten de una, sino que entran y salen del sitio web y así van generando conversiones. Esa es una parte muy importante que debemos ver. Ahora, dentro de adquisición, eso es todo lo que queremos ver. Ahora, nos podemos ir, por ejemplo, a la sección de audiencias, ¿sí? Y dentro de audiencias, bien, acá tenemos un punto importante es dispositivos móviles. La parte de dispositivos móviles es bastante importante porque nos muestra la cantidad de usuarios que nos visitan desde celulares o computadoras de escritorio. Esto es muy importante conocerlo porque esto va a determinar qué tipo de optimización tenemos que hacer en nuestro sitio web. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que el 92, casi 93% del tráfico
viene desde dispositivos móviles. Por lo tanto, eso deja en evidencia que si yo voy a hacer una modificación sobre el sitio web, esa modificación tiene que ser sobre el dispositivo móvil. O puede ocurrir en ocasiones que de pronto, si trabajo con una agencia o con alguien que administre mi sitio web, me hace modificaciones en la versión de computadora, yo lo miro en la versión de computadora, pero no estoy priorizando la navegación. De hecho, hay una gran tendencia que se llama Mobile First, que eso lo que plantea es que primero trabajo en la versión mobile y después me voy a la versión e-commerce. Así que bueno, eso lo tenemos en la navegación dentro de audiencia, y dentro de audiencia me voy a dispositivos móviles. Después, obviamente, todo el resto de la información los invito a que investiguen ustedes. Yo les voy a mostrar la navegación principal, lo que yo suelo hacer cuando voy a mirar un sitio web. Ahora, por otro lado, me voy a comportamiento, y dentro de comportamientos me voy a contenido del sitio web, todas las páginas. Esta parte es una parte muy importante porque me muestra cuáles son las páginas más visitadas. Al saber cuáles son las páginas más visitadas, te permite optimizar esas páginas y trabajarlas dependiendo de los objetivos que vos establezcas. En este caso, obviamente, estamos viendo que las páginas de categoría, o sea, tenemos la sección Mi Cuenta, una de las más vistas. Obviamente el email marketing lleva mucho tráfico a la sección Mi Cuenta. La homepage como segunda principal página, algo muy normal dentro de los sitios web. Después tenemos las páginas de categorías y después empezamos a ver páginas de algunos productos en particular. Por otro lado, de nuevo, acá tenemos la cantidad de tiempo promedio dentro del sitio web, porcentaje de rebote, porcentaje de salida. Bien, son algunas cosas que deberíamos ver. En el caso de que ustedes tengan un blog, eso significa que pueden generar tráfico orgánico a partir del posicionamiento que generan en buscadores. Lo que podrían hacer es ver cuáles son esas páginas que generan mucho tráfico orgánico y optimizar esas páginas con tráfico orgánico para llevar tráfico a otros lugares, que son los lugares donde podemos buscar al usuario que genere una conversión, o podemos buscar que se suscriba a un newsletter, que se descargue algún formulario, ver qué tipo de estrategia podemos plantear para captar el dato de ese usuario que estuvo dentro del sitio web. Así que bueno, esta es otra página muy pero muy interesante para buscar. Y por último, y obviamente esto para los que las cuentas de Analytics que ya tienen marcado los objetivos, es muy importante analizar lo siguiente. Acá voy a correr esta ventanita, perdón, vamos a correrla para acá. Ahí estamos. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Me voy a conversiones y dentro de conversiones me voy a ir a embudo multicanal y me voy a ir a ruta de conversiones principales. Bueno, esta parte es muy importante porque lo que muestra es el tipo de navegación que hacen los usuarios en el proceso anterior a una conversión. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la sección de la primera que vimos, que es adquisición, todo el tráfico canales, eso me va a mostrar, por ejemplo, las conversiones por canal, ¿de acuerdo? Ahora, sucede, por ejemplo, fíjense en el punto número 3, acá tenemos 26 conversiones, ¿sí?, que se dieron porque el usuario entró primero por una red social y después entró en forma directa. Y ahí, luego, al entrar en forma directa, fue que generó la conversión. Por lo tanto, si yo miro la tasa de conversiones de forma directa, me va a mostrar que tengo muchas más conversiones. Ahora, lo que yo no estoy mirando es que, en este caso, 26 de esas conversiones primero vinieron por la red social y después fueron en forma directa. Entonces ahí tengo una navegación conjunta que tengo que entender para determinar cómo se comporta el usuario en el proceso anterior a una conversión. Entonces, si repasamos, acá vamos a extender un poquito más las conversiones, lo vamos a llevar a 50, pero acá empezamos a ver muchas combinaciones. Por ejemplo, acá tenemos búsqueda orgánica directo, acá hay algunos no disponibles, directo, otro de red social. Pero fíjense, por ejemplo, esta persona entró en forma directa, después recibió un email, después entró en forma directa de nuevo y ahí convirtió, fueron 4 personas.
Y acá hay distintas combinaciones. Por ejemplo, acá tenemos que una persona entró por una red social, después se fue, después entró 3 veces en forma directa y recién ahí convirtió. Y de nuevo, acá tenemos muchas otras opciones. Fíjense, la navegación de... Acá tenemos 2 conversiones de estas categorías. Personas que entraron en forma directa 2 veces. Después fueron a búsqueda orgánica. Después entraron a través de otro sitio. Después entraron en forma directa de nuevo. Después lo buscaron en Google y entraron en forma orgánica. Y por último convirtieron. Entonces, y acá tenemos un montón de otras combinaciones. Entonces, esta ruta, que la vamos a recordar, es conversiones, embudo multicanal, ruta de conversiones principales, muestra y deja en evidencia que cuando nosotros nos vamos acá a adquisición, todo el tráfico, canales, esto me va a mostrar que, por ejemplo, donde tengo directo, acá tengo 11 conversiones en forma directa, no necesariamente significa que las personas entraron en forma directa y convirtieron de una, sino que salen, entran, van por email, van por redes sociales, con lo cual es una estrategia que engloba a todos los elementos que tenemos que tener en cuenta. Así que para cerrar este video, simplemente quería mostrarles, ya teniendo en cuenta esta información sin ver más, o sea, yo lo que hice acá fue navegar cantidad de tráfico, tasa de conversión, cuáles son las rutas de conversiones principales, cuáles son las páginas más vistas y desde dónde me visitan los usuarios. Ya mirando esa información lo puedo ver por 30 días, los últimos 3 meses o puedo verlo también por los últimos 7 días y desde ahí voy analizando y voy mirando. Obviamente esta es información que te permite tomar decisiones dependiendo cuáles sean tus objetivos y cuál sea la estrategia que vos estés planteando, ¿de acuerdo? A partir de acá se pueden resolver en muchas ideas y muchas posibles acciones que puedas desarrollar, nuevamente dependiendo qué es lo que estés buscando en tu sitio web, ya sea de e-commerce, sea de conversión de leads, sea un landing page, etc. Así que bueno, eso es todo lo que tenía por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo video.